No, muchas gracias. A ver si esto funciona. Yo voy a hablar para los dos porque mi colega Bruce Pengelly no habla suficientemente castellano. Yo creo logra decir pasturas, forrajes y recursos genéticos, que es lo más importante y ha sido muy importante en nuestras vidas, en los dos. Trabajamos muchos años como contrapartes. Porque él ha liderado el Banco de Hemoplasma de Australia, de los forrajes tropicales, y yo estuve en el mismo cargo en el CIED en Colombia. En el momento estamos viajando en el mundo y Argentina es el segundo país donde paramos, que es para implementar la estrategia mundial para la conservación y utilización de recursos genéticos de especies forajeros subtropicales y tropicales, que probablemente no son tan grandes en la extensión aquí en Argentina como en otra parte del mundo. Pensamos que este año realmente dedicamos más a los países que a las instituciones grandes internacionales que tenían más enfoque el año pasado. Y me parece un gran reto de mantenerlos despiertos. Espero que no se van a aburrir escuchar sobre una estrategia, porque no es tanta visión y tan ardiente como la charla de Christian, por ejemplo, y voy a tratar de no ponerlos a dormir. Bueno, todos nosotros estamos muy conscientes que hay gran interdependencia de cultivos, de recursos genéticos, porque en raros casos hay el origen de un cultivo donde realmente se utiliza mucho. Y ustedes en Argentina saben esto mucho con sus cultivos, pero es el mismo caso con forrajes, por ejemplo, las gramíneas que principalmente vienen del África y muchas leguminosas tropicales vienen de las Américas o de Asia, como el desmodio. Y entonces, ante esta realidad, se ha firmado el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, que ustedes llaman TIRFA, que fue adoptado en el año 2001 y está en fuerza desde 13 años, del 2004, y tiene tres metas principales, que es reconocer la contribución de los agricultores, los productores, hacia la diversidad de cultivos para alimentar el mundo. Es para establecer un sistema global, multilateral, para proveer a los productores fitomejoradores y otros científicos los recursos genéticos, o sea, que tengan acceso a los recursos genéticos y asegurar que hay una distribución de los beneficios iguales a los usuarios, o sea, que no solo unos aprovechan y los otros ganan. Y ha sido claramente asignado a los países de donde originaron los materiales. Hay 139 partidos, más que nada países, pero también la Unión Europea, que han firmado el tratado, y Argentina últimamente también ha firmado, entiendo, o ratificado, entonces ya es realmente parte de este acuerdo internacional que es bajo las Naciones Unidas. Y el Crop Trust, que es el Global Crop Diversity Trust, está visto como un elemento esencial para implementar el tratado. O sea, nosotros los dos trabajamos bajo el Crop Trust, que es una parte del tratamiento. Entonces, para implementar las diferentes conservaciones in situ, ex situ, y la historia del Global Crop Diversity Trust es que fue establecido justo después del tratado, en 2005, en una colaboración entre FAO y los centros internacionales del consorcio CGIAR,
Hay varios centros, les voy a mostrar en un momentito. Uno de ellos es Biodiversity International, que ellos son más encargados de recursos genéticos en el mundo, ¿no? Y para establecer este Global Crop Diversity Trust hay 28 países que han firmado hasta 2012 y este es suficiente como para haberlo establecido y hacerlo funcionar. El Crop Trust es el mecanismo que funciona, que financia los bancos de germoplasma mundialmente y tiene 3 pilares importantes. El primero son los bancos internacionales para germoplasma que mencioné antes. Por ejemplo, yo he trabajado para el CIAT, a ver si esto funciona así, el CIAT en Colombia durante mucho tiempo, pero también para el ILRI, que es el International Livestock Research Institute, que también mantiene una colección grande de forrajes. Hay otros como el ICARDA, el ICRAF, que también tienen forrajes, otros que tienen cultivos. Generalmente estos bancos son muy grandes. El banco de germoplasma del CIAT mantiene más o menos 22, 23 mil accesiones de forrajes, o sea, forrajes tropicales. Y otros, los de los cultivos son mucho más grandes, que tienen cientos de accesiones, ¿no? El CIMET de maíz tiene 200.000 accesiones de maíz y trigo. El segundo pilar son las colecciones nacionales y ahí estamos en Argentina. O sea, el Crop Trust también apoya y ayuda a financiar actividades de colecciones significativas en los países, colecciones que estén realmente accesibles dentro del sistema multilateral. O sea, mientras uno quiere mantenerlo para sí, no van a apoyar, ¿no? También depende mucho de la capacidad de la institución huésped de manejar, conservar y distribuir los materiales y de los riesgos geopolíticos o financieros. Porque en países como el Congo, donde hay guerras, es obvio que es un poco difícil, ¿no?, de apoyar. El tercer pilar es el Global Seed Vault, que es como un repositorio para semillas a muy largo plazo. Y Beatriz ya lo mencionó, que ustedes conocen donde hay como un backup. Uno deja la semilla para realmente estar en permafrost, que es temperaturas bajo cero permanentes. Bueno, el Crop Trust ha iniciado de desarrollar una serie de estrategias para diferentes cultivos, entre ellos son forrajes, y aquí donde dice forraje en realidad solo son los forrajes tropicales y subtropicales, y la estrategia es para revisar las colecciones existentes en el mundo para entrar en ese sistema multilateral y desarrollar una visión hacia dónde pueden ir estas colecciones. Y este está ante un fondo que las financiaciones en muchas áreas, especialmente en forrajes, han bajado, porque ya no estamos en los años dorados de los 60 y hasta los 90, donde uno tenía cantidades de forrajes, de plata, dinero para financiar acciones, y esta bajada de forrajes dentro del marco de los cultivos parece muy continuo y eso es contradictorio ante la demanda creciente, ¿no? Porque todos sabemos del Livestock Revolution, de la demanda para carne incrementando en todo el mundo, pero los forrajes siempre se ven como lo último. Los cultivos son los principales, lógicamente uno alimenta a sí mismo primero, pero hay mucha necesidad de realmente reconocer la importancia de los forrajes. Y en el pasado
hubo mucho liderazgo, por ejemplo, del CIAT, de estos centros internacionales, pero parece que ya no tienen los mismos recursos como antes y también vemos la chance que países pueden tomar este liderazgo global. Y nosotros antes de venir aquí estuvimos una semana en Brasil y ahí también hay un grupo muy grande de investigadores forajeros, pero quedamos muy impresionados de este grupo activo, joven, muy importante, porque nosotros estamos en edad de retiro y hay que dejar el espacio para los jóvenes y que entren en el trabajo, ¿no? Por eso pensamos que sería una buena oportunidad de realmente responder a las necesidades y al ambiente global de financiamiento y de las políticas. Bruce Pengelly ha iniciado esta estrategia en el 2015, hizo un survey para ver qué colecciones existen en el mundo de forrajes tropicales, subtropicales, y esa es más o menos una respuesta que ha tenido de colecciones. Ustedes pueden ver que hay colecciones muy diversas, muy diferentes. De Argentina no tenía ninguna respuesta, pero él no puede recordar tampoco a quién se dirigió. Probablemente podemos llenar el cuadro un poco mejor. Pero se dan cuenta, hay unas colecciones que realmente son muy grandes, pero no se sabe si todo esto es viable, ¿no? Porque eso es lo otro, que hay mucho en el papel, pero hay que ver qué realmente queda, en qué situación. Entonces la estrategia está online y se basa principalmente en 3 temas. El primero es de organizar una comunidad de investigadores de forrajes tropicales y subtropicales y usuarios, o sea, los que conservan, pero también los que utilizan, porque en los tiempos pasados hubo muchas redes. Yo no sé cuántos de ustedes participaron, por ejemplo, en algo que se llamaba RIEPT, la Red Internacional de Evaluación de Forrajes Tropicales, que fue coordinado con el CIAT y hubo newsletters y intercambio de científicos, entrenamiento, etc. Pero ya no se ve esto y cada país anda consigo, pero hay muy poca interacción. Lo segundo es que se requiere más eficiencia en la conservación y prioridad en cuanto a qué se puede o se debe conservar, porque hay también muchas especies que parecen no tener mucho futuro como forraje. Y finalmente, mejorar la utilización en cuanto a proveer también mayor cantidades de semilla a gente que lo necesita. Por ejemplo, en proyectos muchas veces uno escribe a un banco de germoplasma y le envían 200 semillas o solo 20 semillas. Si tengo un proyecto de 3 años, yo primero gasto 1 año o 2 en multiplicar y cuando quiero empezar con el productor ya terminó el proyecto. Y esto muchas veces ocurre, lamentablemente. Bueno, para reorganizar esta comunidad de usuarios y conservadores, empezamos de publicar un newsletter y me di cuenta que aparentemente no ha llegado a Argentina, aunque de la primera edición hasta la segunda aumentamos de más o menos 150 a 600 direcciones de correo como para enviarlo globalmente y fue mucha respuesta muy positiva que exista esto. Este tiene una variedad de temas muy amplia entre recursos genéticos hasta utilidad para los usuarios. Iniciamos el año pasado en revisar todas las especies y géneros que están llamados forrajes en los bancos internacionales y colocamos un listado grande y ustedes se fijan que en las leguminosas, por ejemplo,
hay 160 géneros y 1010 especies en el ILRI que posiblemente podrían tener algún valor de forraje, pero hay 126 de estos 166 géneros que no tienen más de, o tienen menos de 50 accesiones, o sea, uno tiene una diversidad genética muy pequeña y si miran aquí, hay todos estos géneros que tienen probablemente una accesión, 2 accesiones, 3 accesiones, o sea, nadie les ha trabajado, no ven ningún valor en esto y probablemente en las colecciones grandes nacionales como en Australia, en Estados Unidos, Brasil, hay situaciones semejantes, pero uno gasta recursos en mantener algo que probablemente no tiene mucho valor en el futuro. Y por eso iniciamos un proceso de priorización, de primero discutir sobre cuáles taxa uno va a realmente trabajar y enfocar. Y aparentemente ustedes también ya tienen muy claro cuáles son las más importantes, ¿no? Y no se van a preocupar de todo este resto. Pero también hay que ver bastante la complementariedad de las colecciones porque hay hemoplasma que existe en un país que no ha llegado al otro país. No es necesario de importar siempre y mover todo este hemoplasma, sino más bien complementar los datos de caracterización, entender mejor los patrones de diversidad y entonces trabajar con core collections, seleccionar lo que realmente tiene utilidad, ¿no? En este es muy importante de intercambiar los datos y por eso el sistema multilateral ha iniciado este database de Genesis, donde los europeos ya han colocado todos sus datos, Estados Unidos ha entrado, Australia está entrando, los centros CGIAR están entrando. Sería maravilloso si los países mismos también estarían compartiendo sus datos para tener patrones más claros de la diversidad disponible de todas las colecciones, ¿no? Y vemos todos como muy importante de entrenar a los jóvenes para que puedan tomar el trabajo y realmente la próxima generación de científicos de forrajes. Voy a pasar muy rápido porque se basó en estas listas muy largas de géneros y especies y tuvimos 2 científicos con mucha práctica, el Dr. Rainer Schulze-Kraft y Bruce Cook de Australia, que revisaron las listas y miraron qué es donde realmente vale hacer qué, acordamos ciertas categorías y esto va a tener efecto hacia el manejo del hemoplasma. O sea, uno no va a gastar recursos en toda esta parte, en toda esta parte aquí que aparentemente no tiene tanta utilidad y más explorar especies que alguna gente dice que tiene valor y uno no ha gastado suficientemente énfasis en ellos. Y lógicamente ustedes pueden ver si uno mira esas colecciones muy grandes que hay muchas accesiones, muchas especies que caen en esta categoría baja, pero hay mucho menos accesiones, o sea, son muchas especies con pocas accesiones en promedio y las especies importantes son pocas aquí, pero tienen la mayor parte del hemoplasma y ese probablemente se refleja en todas las colecciones. Entonces hay una categoría 4 que son los parientes silvestres de los cultivos que también a veces entraron en los bancos de hemoplasma de forraje y uno está pensando si no mejor sería enviarlos a centros que tratan con cultivos
para que los fitomejoradores sepan que existe este material, porque no lo van a buscar necesariamente en un banco de forraje. Y para las categorías de más énfasis, sería muy bueno de participar mejor entre diferentes bancos de hemoplasma, o sea que, por ejemplo, Brasil tiene mucho liderazgo en pánico máximo o megacerros máximos, en braquiaria, en pasto elefante, y podría realmente tomar un liderazgo mundial, pero probablemente hay otros que podrían empezar a coordinar y apoyar en obtener los datos, intercambiar los datos y hacerlos realmente disponibles. Y en el momento se está usando mucho esta base de datos Tropical Forages a través de un sistema SOFT, que es un selection tool, un mecanismo de seleccionar materiales que estén apropiados para una agroecología, pero también para un sistema de producción. Y este fue colocado al internet hace 12 años, más o menos, y está en proceso de revisión y también lo están desarrollando ya para otros implementos como iPods y otras cosas, ¿no? Porque en el momento solo funciona en el web o en un CD, ¿no? Que ya es antiguo. Bueno, y para los materiales de esta categoría baja hay discusiones también legales y políticas, porque el problema cuando uno asigna material una vez para el tratado tiene una responsabilidad de conservar y tiene que discutir cómo poder legalmente salir de esa responsabilidad de mantenerlo disponible y más bien solo archivar, ¿no? Es un proceso que estamos discutiendo y probablemente concierne más los centros internacionales que los nacionales. En cuanto a los bancos de hemoplasma establecidos, es muy importante de realmente demostrar impacto y no solamente conservar. El reto, el desafío allá es de no volverse un museo que guarda, pero más bien conectar las colecciones con el impacto que ha tenido sobre el bienestar de la gente, sobre la economía. Hay varios indicadores que uno podría utilizar. Y realmente los gobiernos, los donantes demandan más este nexo. Especialmente en lo que son los forrajes tropicales y subtropicales, donde hay mucho menos especies domesticadas que en los templados. Los templados están bien establecidos, pero los tropicales están mucho todavía en un proceso de domesticación en realidad. Y lógicamente hay que respetar los compromisos que se han hecho con los países al colectar, ¿no? Ya se tienen muchas contribuciones muy llamativos de forrajes y hay muchos casos como braquiaria en Brasil, por ejemplo, estilosantes en Australia, el pasto elefante para la lechería. Hay varios casos, ¿no? Hay esto en producción de pequeña, grande para el medio ambiente, hay leguminosas, hay gramíneas para ornamentales. Mucho ha salido de estas colecciones, también para diferentes sistemas de producción, no solo para carne de res, pero también rumiantes menores, para aves. En la China, por ejemplo, usan estilosantes para acuacultura. O sea, hay muchas utilidades y es más bien la manera de interactuar y conocer lo mejor. Pero sí, muchos de estos no son realmente novedades nuevas y necesitamos colectar más lo que está actualmente pasando. Y, por ejemplo,
el newsletter sería una muy buena oportunidad de contribuir y hacer saber al mundo qué es lo que está pasando en Argentina. Para resumir, no parece que hay mucho más plata en el horizonte para recursos genéticos forrajeros tropicales y subtropicales. Y si nosotros continuamos haciendo lo que siempre hicimos, va a ser la misma historia o va a ser peor. O sea, necesitamos conectarnos hacia los éxitos en cuanto a forrajes, y fue muy interesante escuchar estas visiones hoy, porque la demanda está en el mundo, no solo en Argentina, porque la demanda para carne es muy grande, la demanda también para dejar menos huella ambiental negativa también es muy grande, y vamos a hacer, no sé cómo se dice, challenge, ¿no? Sí, el desafío está, ¿no? Y políticamente está, y también para la sobrevivencia no está. Entonces, pensamos que se puede construir sobre la evidencia, y este newsletter es una manera de esto. Definitivamente va a ser muy difícil implementar una estrategia global solo en un país. Debería ser ya realmente una comunidad, y por eso debería ser un esfuerzo global, porque hay muy pocos casos donde este tipo de impacto se ha generado solo, ¿no? Un país en aislamiento es muy raro, porque hay este intercambio de germoplasma. Necesitamos apurar un poco para obtener impacto, para hacerlo mejor de lo que tenemos a mano en realidad. Y por eso deberían considerar que un sistema nacional podría contribuir a este caso global y cómo, pero también qué es lo que pueden ganar. Porque si solo dan, nadie va a estar incentivado, a nadie le va a gustar. Siempre es una cuestión de dar y recibir. ¿Y cómo se podría recibir? Y como les dije, venimos de una semana en Brasil. Aquí hemos visitado un grupo de trabajo en Esperanza, y ahora escuchando a ustedes, ya tenemos un par de ideas, porque realmente hay mucho enlace y oportunidades de enlace en cuanto a germoplasma de los ambos países, Brasil y Argentina, con otros, Australia, por ejemplo. Muchas de las gramíneas vienen del África, o sea, hay mucha oportunidad de interactuar. Yo creo, o creemos que el grupo en Brasil, en forrajes tropicales, es muy grande y muy multidisciplinario, pero lo dejo, y otros también, porque yo creo hay oportunidad para liderazgo, y probablemente ustedes ni se dan cuenta qué importante es la capacidad humana existente ya, porque no están tan conectados al mundo. Bruce dijo, en muchos países probablemente ni siquiera hay tanta gente que trabaja en forrajes tropicales como aquí en Argentina. Y ustedes, los que trabajan en subtropicales, tropicales, son una minoría en el gran grupo, ¿no? Ustedes tienen una fuerza humana, una capacidad humana que realmente podría contribuir al mundo. Ustedes podrían entrenar a gente, podrían ofrecer intercambio para científicos, para estudios comunes. Entonces, un intercambio no sería solo de ustedes ir, pero también recibir africanos, recibir asiáticos para entrenarse en hacer mejor utilización de estos recursos genéticos. Y lo que es muy a la moda en el momento es esta colaboración sur-sur. Los donantes les gusta, entonces es una avenida donde uno podría tocar puertas.
hay mucha oportunidad para intercambiar datos y realmente extraerlos. Y también vimos un caso, una oportunidad para repatriar hemoplasma, porque el hemoplasma que fue colectado en colaboración, por ejemplo, con Australia, se ha perdido en Argentina y se podría reentrar al país porque está seguro en otro país. O sea, si ustedes estén conscientes que hay un sistema de seguro en este sistema multilateral. Pero sí, en todas partes es muy importante que las entidades nacionales y internacionales clarifican sus políticas de colaboración. Por ejemplo, aquí entendimos que las provincias tienen mucho poder sobre los recursos naturales, que incluyen los recursos genéticos. Este complica probablemente una situación internacional y requiere una clarificación, ¿no? Porque el tratamiento, el TIRFA solo trata a nivel nacional, no es con provincias ni con ciudades o comunidades. Bueno, con esto quisiera decir muchas gracias por su atención. Espero que todavía haya una u otra pregunta y muchas gracias.